Cuando pensaba en la temática de esta disertación, me parecía relevante que pudiéramos poner sobre la mesa justamente esta pregunta. ¿Cómo enseñamos la comprensión lectora? Y acá hacemos referencia cuando estamos hablando de comprensión lectora. Para poder comenzar a desandar este camino, me parecía relevante que pensáramos en principio de qué hablamos cuando hablamos de texto. Podríamos acordar aquí o no qué pensamos que es un texto, y se me ocurría presentar algunas de estas imágenes y poder pensar juntas de qué hablamos cuando hablamos de texto. Si miramos las imágenes que están ahí, ¿ustedes dirían que son todos textos? ¿Qué dirían al respecto? ¿Todos son textos? ¿Algunos? Algunos dicen todos, otros dicen algunos. Tenemos ahí un apretón de manos que podríamos convenir de qué se trata cuando dos personas que están acordando algo, por ejemplo, abajo una llamada. Podemos acordar y decir y afirmar que todos los que están ahí son todos textos. ¿Por qué son todos textos? Justamente, ¿a qué llamamos textos? Llamamos textos a productos de la comunicación humana que están insertos en un contexto sociocomunicativo y cultural determinado y exceden ampliamente el ámbito de lo escrito. Por eso decíamos que todos los textos anteriores justamente son textos. Si nos detenemos un segundo en lo que significa la lectura como proceso psicolingüístico, nosotros como profesionales tenemos que tener en cuenta que realizamos diferentes procesos para realizar la lectura. Si nosotros como profesionales estamos proponiendo actividades de lectura para nuestros estudiantes, no podemos desconocer que hay procesos mentales que se realizan y procesos mentales que tenemos que atender ¿cómo? A través de las consignas que proponemos. Hay procesos llamados periféricos, intermedios y centrales. Si nos detenemos rápidamente en cada una de ellas, podemos decir que los procesos periféricos se realizan en el procesador de la mente encargado de operar con información material. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando leemos, como decía la colega anterior, realizamos la información ingresa por la vista. Recogemos y analizamos la información que es proveniente de los sentidos. Si tenemos vista, podemos hacerlo a través de la vista, y si no, a través de otros de los sentidos. Hay un reconocimiento de fonemas y grafemas, es decir, hay un reconocimiento de esa señal gráfica o esa señal escrita. Si nos detenemos en los procesos intermedios, recordemos, haciendo un raconto breve, que estamos hablando de los procesos necesarios para que nosotros realizamos cuando leemos. Los procesos intermedios se realizan ya en el procesador lingüístico. ¿A qué hacemos referencia? Hay un procesador léxico, un procesador sintáctico y un procesador semántico. En el procesador léxico hay un reconocimiento de las palabras. Hay una comparación con la información que tenemos disponible en nuestra memoria o en nuestro lexicón. El lexicón es como nuestro diccionario interno que da cuenta de toda la terminología y de todas las palabras que conocemos. Los lexicones de todos los que estamos aquí presentes no son iguales, porque va a depender del recorrido que hayamos hecho, de la lectura que hayamos realizado, de los estudios que hayamos transitado. El procesador sintáctico es el reconocimiento de las partes de la oración. Y no estoy haciendo mención de reconocer para hacer un análisis meramente lingüístico y sintáctico del sujeto, el predicado, sino de que cuando uno lee, sabemos que el español tiene la posibilidad de un orden lógico y un orden psicológico en el armado de sus oraciones. El orden lógico es el que habla del sujeto, del verbo y una acción que realice ese sujeto. Si hablamos del orden lógico, es que yo puedo ubicar al sujeto al último, al sujeto al medio, al sujeto al principio. Entonces, ese reconocimiento del sujeto, esté ubicado donde esté, se realiza en el procesador sintáctico.
El procesador semántico habla de la interpretación y del significado global del enunciado. ¿Qué me están diciendo? ¿Cuál es el significado de esto que estoy leyendo? Y los procesos centrales, que son los últimos que realizamos, se realizan en el procesador general de la mente. Allí se interpreta la intención comunicativa. ¿Para qué fue escrito esto? ¿Cuál es el propósito del autor de este texto? Y se descubren esos significados que no son expuestos literalmente. Por eso uno tiene que, como docente, tiene que propiciar justamente este entendimiento y que nuestros estudiantes puedan ir más allá del significado literal de una palabra o de una frase. Sabemos que la lectura tiene propósitos. Hay propósitos meramente escolares y hay propósitos meramente sociales. Si atendemos a los propósitos sociales, hablamos de la importancia de la detección de ese propósito de la lectura. Cuando propongamos instancias de lectura, tendríamos que tener en cuenta cuál es el propósito. ¿Solamente es un propósito escolar o hay un propósito social detrás de esa consigna que yo estoy proponiendo? Las estrategias de lectura son distintas porque no utilizamos ni implementamos las mismas estrategias para leer un texto académico, para leer una novela, para leer un artículo de opinión, por ejemplo. Hay diferentes momentos en la lectura. Cuando hablamos de momentos, sabemos o podemos acordar que estamos hablando de momentos de prelectura, momentos de lectura y momentos de poslectura. Y las famosas estrategias de estudio, que mucho tiempo fueron denominadas como técnicas de estudio. ¿Por qué no hablamos de técnicas de estudio? Porque la palabra técnica ya implica que es algo que alguien me enseña para que yo aplique. En cambio, las estrategias implica que yo como docente estoy enseñándole a mi estudiante estrategias distintas, en este caso de lectura, para que pueda cada vez de manera más independiente y más crítica enfrentarse a diversidad de textos. Y a todo esto, ¿qué pasa con el proceso lector? ¿Qué sucede con ese proceso lector al que nosotros como docentes todo el tiempo estamos intentando atender? Si hablamos de decodificación, la decodificación es la puesta en relación de la señal gráfica con los moldes mentales correspondientes. Si uno se atuviera a lo que es la alfabetización inicial, podríamos entender esto. A ver, ¿cuál es la relación de esa señal gráfica que yo estoy recibiendo con el modelo o el molde mental que yo ya tengo? Hay un emparejamiento de la representación de esa palabra con la información del lexicón, lo que les explicaba recién de a qué se refiere con lexicón. Hay una comprensión literal que se realiza en el sistema central y supone 3 subprocesos, y me voy a detener solamente en nombrarlos, que es la integración, que es la puesta en relación de la información del texto. Se puede realizar mediante una inferencia integrativa, que es a través de la correferencia. Esto cuando se utiliza, por ejemplo, pronombres para referirse a algo que ya se nombró, y tengo que pensar de qué manera el estudiante puede advertir que ese pronombre se está refiriendo a algo que ya se nombró. Nosotros podemos acordar y decir, bueno, pero eso es fácil reconocerlo. No es fácil la palabra o difícil, sino que uno como lector necesita entrenamiento, porque se supone que la complejización, y así lo propone nuestro diseño, justamente va modificándose. Entonces, poder enfrentarse a diversidad de textos cada vez más complejos implica esto: poder leer textos cada vez más difíciles y más complejos. Y la integración a través de las inferencias puente, que es cuando el comprendedor o el lector tiene que reponer información que no está dicha en el texto, pero que uno la puede deducir por el contexto justamente. ¿Qué estrategias están involucradas en la comprensión lectora? Y aquí los y las invito a que podamos pensarnos en nuestras propuestas educativas. ¿Qué pensamos, qué planificamos cuando llegamos al aula
genuinamente preocupados por justamente la comprensión lectora. Hay estrategias de contextualización que significa que conocer el contexto orienta la interpretación de un texto. Conocer cómo fue elaborado, dónde fue elaborado, cuál fue el propósito de elaboración de ese texto, ayuda en la comprensión lectora. Hay estrategias paratextuales, hay paratextos que son no verbales y hay paratextos que son verbales. Conocer los paratextos, pensemos en el clásico texto como la noticia, conocer los paratextos, pero no por nombrarlos solamente, sino reconocer y advertir cuál es la importancia social de ese paratexto. ¿Para qué me sirve, por ejemplo, un copete? Si yo quiero ver toda la noticia, evidentemente el copete no va a ser tan importante. Si carezco de tiempo y quiero hacer un recorrido por las noticias del día de hoy, con la lectura de los copetes puedo informarme y entender el panorama, por lo menos del día. Hay otras estrategias de desambiguación léxica. Cuando no conocemos el significado de las palabras, sabemos, quienes estamos en el aula, que si solamente proponemos busca en el diccionario las palabras que no conozcas, la mayoría no va a buscar nada. Porque se conoce todo, porque no tengo ganas, porque bueno, porque más o menos lo entiendo. En cambio, si lo planteamos de otra manera, nosotros como profesionales sabemos que en ese texto hay palabras que van a necesitar explicación, que van a necesitar una desambiguación. Entonces, proponer una tarea que implique al estudiante para poder desambiguar esa palabra, para poder advertir qué significa y qué significa en ese contexto. También tenemos estrategias superestructurales que está vinculada con el conocimiento de la organización prototípica. Conocer la organización de un texto, cualquiera fuera, también nos ayuda como lectores, y es una estrategia lectora, conocer la forma prototípica de un texto. Las estrategias microestructurales se refieren a la relación entre enunciados que recibe el nombre de microestructura. Encontrar la relación entre los enunciados, por qué un enunciado está relacionado con el anterior o por qué está relacionado con algo que se dijo en el párrafo anterior, también hace a lectores entrenados y expertos. Y las estrategias macroestructurales, todo texto tiene un núcleo temático que desarrolla. Conocer el contenido, o sea, poder compactar el contenido de un texto en un solo enunciado, también tiene que enseñarse y es una estrategia importante porque pone en vinculación la idea principal con las subideas que desarrolla un texto a medida que transcurren sus párrafos. Tenemos las estrategias pragmáticas, la integración con conocimientos previos. Tengamos en cuenta que cuando leemos siempre ponemos en vinculación lo que conocemos con lo que sabemos, lo que estamos leyendo, con lo que ya sabemos. Hay una determinación de la intencionalidad, lo que les decía recién, conocer la intencionalidad de la escritura de un texto también nos hace lectores expertos. Y las estrategias metacognitivas, tomar conciencia de cómo opera nuestra mente, nos permite un manejo más eficaz de nuestros propios procesos. Para cerrar, me parecía importante que tuviéramos en cuenta todo lo que he podido exponer, porque nos hace a nosotros como docentes, y no docentes de lengua, docentes que están en el aula y que tienen que enfrentar la comprensión lectora. Muchas gracias.